noche vamos a ver un tema: cómo afrontar la falta de oración. ¿Cómo afrontar la falta de oración? Si bien la Biblia constantemente nos dice que la oración es un mandato del Señor, la Biblia dice que oremos sin cesar. La Biblia nos dice que en todo tiempo busquemos al Señor. La Biblia nos dice que la oración debe ser parte fundamental del desarrollo cristiano. Sabemos que la oración es una herramienta poderosa. Sabemos que orar es estar en contacto allí, en conexión con Dios, y que a través de la oración Dios manifiesta su gloria. Pero qué difícil es orar. Qué difícil es levantarnos un poco más temprano y orar. Qué difícil es acostarnos un poco más tarde y orar. Qué difícil es separar un día de ayuno. Qué difícil es separar un día de vigilia, de oración. Qué difícil es orar. Y alguna vez me di cuenta de un pastor que hizo un experimento, por decirlo de cierta manera. Y este pastor invitó a su iglesia a un concierto de música. Bien, música con mensajes cristianos. Y esa iglesia se llenó, multitud de personas. Pero a la siguiente semana invitó a estas mismas personas a una noche de oración, rodillas al suelo y orando a Dios. Y la sorpresa fue, y quedó evidenciado, que definitivamente la oración no es lo más atractivo para el pueblo cristiano. Y allí fueron muy menor la cantidad de personas que fueron esa noche a orar. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra cómo afrontar esa falta de oración en su vida. Como iglesia tenemos claro, una iglesia de palabra, una iglesia de oración, una iglesia misional y una iglesia generosa. Estos 4 pilares Dios los ha puesto en el corazón, en mi corazón, para que la iglesia sea allí, caminando en esa dirección. Una iglesia de oración, una iglesia de palabra bíblica, una iglesia misional que cumple la misión y una iglesia generosa. Ahora con la ilustración que dije hace un momento acerca de la música y la oración, no quiero decir con esto que la música de adoración a Dios no sea válida frente al Señor y no sea parte importante. Claro que sí, es muy importante, pero también lo es la oración. Le invito, por favor, acompáñeme al primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, el capítulo 12, Y allí Samuel, como sacerdote y profeta de Dios, está dando un discurso al pueblo. Está dando un discurso al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y allí vemos páginas atrás cómo el pueblo de Dios había pedido rey a Israel, y bien se había venido viviendo una serie de situaciones dentro del pueblo de Israel. Y allí en todo el capítulo 12, Samuel está dando un discurso al pueblo. Y de todo lo que dice, quiero centrarme en un versículo especial. Y le invito a que me acompañe al versículo 23. Allí, dentro del contexto en el cual Samuel se dirige al pueblo demandando algo del Señor frente al pueblo porque no iba por buen camino. Mire lo que dice el versículo 23. Acompáñeme, por favor. Dice Samuel: así que le dice al pueblo, sea lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel tenía claro su papel de profeta, pero también de sacerdote, de intermediario entre el pueblo y Dios. Él tenía clara cuál era su función y también tenía claro qué era aquello que se le iba a demandar.
Y él tiene claro que una función principal de todo su oficio era orar delante de Dios por su pueblo. Y me llama la atención algo. Dice él que sea lejos, dejar de orar. Pero él lo llama de una manera especial. Que peque yo. Que peque yo. ¿Contra el pueblo? No. Que peque contra Jehová, contra el Señor. Él sabía lo que el Señor le había dicho, el oficio que le había dado. Él tenía claro su llamado. Por lo tanto, él como sacerdote, como intermediario entre Dios y el pueblo, él tenía claro que una función primordial en su oficio sacerdotal era interceder. Por lo tanto, no hacerlo era pecado delante de Dios. Ahora, si el profeta Samuel no hubiese tenido clara su función, como pasó en la misma Biblia refleja, como otros profetas, como otros sacerdotes también, no tenían clara la función delante de Dios y del pueblo, entonces no les importaba no orar, no les importaba portarse mal, no les importaba cumplir los propósitos de Dios. Pero Samuel tenía claro. Y en esta noche yo le quiero decir a usted que me escucha, me dirijo primeramente a aquellos que ya hacen parte de la iglesia. Usted sabe que la palabra de Dios dice que usted y yo somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios para que anunciemos. Nos llama a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero el Señor nos nombra de una manera especial. Somos también sacerdotes. Y déjeme decirle, y después de esto no va a tener excusa para no orar. Usted siendo real sacerdocio, siendo ese linaje sacerdotal, como le dice la palabra, después de entrar allí a ser parte del pueblo del Señor, usted también, dentro de los privilegios, le llegan responsabilidades. Y una de esas es orar. Y déjeme decirle claro una vez más, parte de su responsabilidad como hijo de Dios es orar. Y nuestra actitud debe ser como la de Samuel, que dijo, sea lejos de mí, sea lejos de mí, y que peque yo en contra del Señor, cesando de orar. Mis hermanos y hermanas, nuestro llamado tiene también como demanda orar. Pero miremos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. Dice allí, voy a enfocarme en esta parte donde dice Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. Dice el versículo 40, lo voy a leer primero, dice, vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dice, velad, demanda, velad, mandato, velad y orad, imperativo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le dice el mismo Señor Jesús a Pedro y a sus discípulos, imperativo, velen, imperativo, oren. En ningún momento dice, a ver si les queda tiempo, a ver si se acuerdan, a ver si quieren, si desean hacerlo. Velen y oren. A ver si de pronto del día les queda algo de tiempo, entonces velen y oren. De ninguna manera. El Señor lo pone radicalmente como un mandato. Velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Para que no entren en tentación. Si
si usted quiere vivir una vida espiritual fortalecida, debe tener una vida de oración saludable. Si usted quiere tener una vida espiritual raquítica, una vida espiritual endeble, pues no practique las disciplinas espirituales. Pero mi llamado en esta noche es a que usted y yo sigamos la palabra de Dios. Sigamos lo que Él dice en su palabra y seamos como ese pueblo que vela, que ora buscando la presencia del Señor. Orar no es fácil, por eso se le ha llamado disciplina. Hay que tener una disciplina de oración. Orar no es fácil. Es más fácil prender la tele, ponernos a ver alguna serie. Es más fácil pasar 1, 2, 3 horas en Netflix. Es más fácil hacer maratónica de serie todo un fin de semana allí que orar. Es más fácil sentarme 1, 2 horas a hablar con otra persona de cualquier cosa que orar. Es más fácil coger mi teléfono y ponerme a ver mi Facebook por 5, 10, 15, 20 minutos, suba, baja, viendo videitos aquí, videitos allá. Es más fácil eso que orar, porque para eso no se requiere disciplina. Para eso no se requiere disciplina. Pero el Señor dice, velen y oren para que no entren en tentación. Y déjeme decirle una frase que ya le he dicho aquí, que dijo el pastor John Piper, creo que la dijo. Él dijo en alguna ocasión que si algo revela las redes sociales, que si algo revela todo el mundo interactivo, es que las personas tienen tiempo. Si algo va a revelar las redes es que las personas tienen tiempo y lo que no tienen es la disciplina de oración. Muchos dicen, es que no tengo tiempo, pero gastan, malinvierten su tiempo allí. Ahora, no quiero decir que las redes sociales en sí sean malas. No, usted nos está viendo hoy por una red social. Lo que quiero decir, lo malo es el uso que se le da a aquello. Así como un vaso de agua a mí me puede quitar la sed, pero también el agua, si yo voy al mar y no sé nadar y me sumerjo en ella, el agua me puede ahogar. Así como un poco de fuego me puede calentar en una noche fría. Si no manejo bien el fuego, me puede quemar. No son las redes, es el uso que le demos a las redes. No es el tiempo, es el uso que le demos al tiempo. No es la oración en sí, es la disciplina de oración la que debemos cultivar. Debemos cultivar esa disciplina de oración. Ahora, vamos a ver en ahora unas claves para superar esta falta de oración. Y vamos a identificar algunas cosas. Y el primer consejo que nos da el libro de la escuela de oración es que para superar esta falta de oración, ¿qué debemos hacer? Humillarnos a nosotros mismos, humillarnos a nosotros mismos. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad pues que no haya en ninguno de nosotros corazones de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? La humildad va en contraposición al orgullo. Y el orgullo lleva a la incredulidad. Cuando yo soy orgulloso, entonces me voy a creer autosuficiente, y al creerme autosuficiente, entonces ¿para qué orar si yo lo puedo todo? El orgullo es la raíz
de la falta de oración. Si decimos que la falta de oración es por falta de algo, es por falta de humildad y por sobra de orgullo. Cuando no nos acercamos con un corazón humilde, siempre va a haber cualquier excusa para no orar. Por eso el Señor nos llama: humillémonos delante del Señor. La palabra constantemente dice que Él mira de lejos al altivo, mas atiende al humilde. Debemos acercarnos delante del Señor con corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce la necesidad de Él. La falta de oración tiene su raíz, escuche bien, en 3 pecados de orgullo, incredulidad e idolatría. 3 grandes pecados. Muchas veces cometemos el error de mirar, como dice la palabra de Dios, la paja del otro, en vez de ver la viga que hay en nuestro ojo. Y hablamos de otros, pero no nos miramos a nosotros mismos en el espejo de la palabra. Y muchas veces somos llenos de orgullo, de incredulidad o de idolatría. Y el orgullo, vamos a ver, ¿qué dice el orgullo? El orgullo dice: yo no necesito orar, yo lo puedo hacer solo. Creernos autosuficientes siempre nos va a llevar por caminos lejos del Señor. Creernos autosuficientes nos va a llevar lejos de Dios y su palabra. Pero otro gran pecado, la incredulidad. ¿Y a qué nos lleva a decir la incredulidad? La incredulidad nos lleva a decir: la oración no hace diferencia. Si no creo, pues no veo motivo por qué orar. Y el tercer gran pecado es la idolatría. Yo pongo mi esperanza en lo que yo veo, no en lo que no puedo ver. Y ponemos nuestra esperanza en cosas que podemos ver, palpar, en lo tangible, y no en Dios. Y todo aquello que ocupa el lugar de Dios, allí se vuelve en un objeto de adoración. Y allí somos idólatras. Somos idólatras. Mis hermanos, en esta noche es importante que usted y yo reflexionemos cómo está nuestra vida de oración. Y como hemos visto, para superar esa falta de oración debemos estar conscientes y debemos llegar frente a la presencia del Señor humillados. Pero también, ¿cómo superamos esta falta de oración? ¿Cómo podemos afrontarla? Más bien, superando el desánimo y la desesperanza. Pero ¿cómo superamos el desánimo y la desesperanza si somos débiles por nosotros mismos? Pues allí está la clave. Debemos acercarnos a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, que allí hay promesas. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Efesios, como para ver una de las tantas promesas que hay. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando allí? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y nos lleva Efesios y nos dice: debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Y orando en el Espíritu Santo, vamos a ver cómo esa misma presencia gloriosa de Dios va obrando en nuestra vida. Vamos a ver cómo esa misma presencia del Dios vivo y verdadero va haciendo que sus propósitos sean cumpliéndose en nuestra vida. El desánimo y la desesperanza no la podemos superar por nosotros mismos.
La palabra de Dios dice que debemos estar delante del Señor con toda oración y ruego delante de Dios. Debemos estar delante de Él con oración y ruego, delante del Señor. Mire, la palabra de Dios nos lleva una y otra vez a que la confianza no esté puesta en nosotros mismos. Por eso el desánimo y la desesperanza no la podemos superar de otra manera que no sea con la asistencia gloriosa de nuestro Dios. Es un engaño decir que yo mismo voy a poder superar todas mis desesperanzas. Es un engaño que yo voy a poder decir que voy a superar por mí mismo los desánimos. Superaremos uno, quizás dos momentos de desánimo, pero cada vez serán más constantes, cada vez nuestras fuerzas más débiles y cada vez nuestra dependencia mayor de Él. Por eso nosotros podemos superar el desánimo y la desesperanza solamente en presencia del Señor. Ahora, usted puede decir, pastor, pero yo llevo tanto tiempo en la iglesia siendo cristiano, creyendo a Dios, y a veces me llega el desánimo y la desesperanza. Claro que sí, eso pasa. Le pasó a grandes personajes que aparecen en la palabra de Dios. Moisés, Abraham, profetas del Señor, jueces, reyes. Incluso discípulos del mismo Señor Jesús pasaron por momentos de desánimo. Y hace parte de la vida esto. Pero no hace parte de la vida quedarnos en el desánimo. Más bien cuando estamos en estas etapas o en estos momentos, orando al Señor, orando en todo tiempo con oración y súplica al Espíritu de Dios, podemos con su asistencia superar todo aquello. ¿Y eso en dónde? En la oración. Entonces, para superar la falta de oración, primero debemos humillarnos, corazones humildes. Segundo, saber que con la ayuda del Señor, solo con la ayuda de Él podemos darle fin a estas etapas de desánimo y desesperanza en oración. Y tercero, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Solo recibiendo la llenura del Espíritu Santo podemos superar estas etapas. Solamente con la llenura de la presencia gloriosa de Dios a través de su Espíritu Santo se puede superar la falta de oración, el desánimo y también la desesperanza. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8 versículo 26. Dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu, ¿de qué Espíritu está hablando allí? ¿Será nuestro espíritu fuerte, fortalecido? ¿Será el espíritu de alguna otra persona? No, allí está hablando del Espíritu Santo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y dice, Romanos 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero enfocarme en esta parte. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. La falta de oración la podemos superar cuando somos conscientes de nuestro papel delante de Dios como intercesores, como lo hizo Samuel. Nuestra falta de oración se supera teniendo claro esto, de que tenemos una responsabilidad y que es pecado delante del Señor no cumplir con nuestros propósitos, con los propósitos puestos por el Señor, y como intercesores, la oración. La oración. Entonces, partiendo de allí, teniendo claro ese concepto de que tenemos una responsabilidad frente a Dios y frente a nuestra ciudad, frente a nuestra nación, vamos a ver la necesidad de orar. Pero también esa falta de oración se puede superar con corazón humilde, reconociendo delante del Señor nuestra necesidad. También se puede superar
se puede superar ese desánimo y esa desesperanza solo dirigidos por medio del Espíritu Santo y a través de la llenura del Espíritu Santo. No le tema a vivir la llenura del Espíritu Santo como lo hemos visto antes. No le tema a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. No tema esto, vivir con la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. Muchas veces pretendemos vivir una vida cristiana, pero una vida cristiana bajo mis antojos y bajo mi propia inclinación. Pero cuando somos dirigidos por la gloriosa presencia del Espíritu Santo, cuando vivimos su presencia manifiesta en nuestra vida, vamos a tener una vida que va a ver cómo los propósitos de Dios se van a cumplir. Vamos a ver cómo Dios manifiesta su poder en medio de un pueblo. Vamos a ver cómo Dios glorifica su nombre en medio de su iglesia. Nosotros no debemos temerle a vivir con la dirección y la llenura del Espíritu Santo. Aviva el fuego, le dice el apóstol Pablo. Aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego de Dios. Mis hermanos, la vida de oración debe ser una prioridad en nuestra vida. Si queremos ser una iglesia que avance, debemos ser una iglesia que ore y que ore.